La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Bienvenidos estudiantes, mi nombre es Constanza Guerra, yo soy profesora de Química y Ciencias Naturales del Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Mackenney y el día de hoy vamos a hacer una clase dirigida para los estudiantes de cuarto año medio. El objetivo de la clase va a ser explicar conceptos de elementos, compuestos, reacciones químicas y soluciones. ¿Para qué? Para poder recordar todo lo que nosotros hemos trabajado en la enseñanza media y nos sirvan para hacer una buena base en la primera unidad de ácido-base de cuarto medio. Primero vamos a recordar un poquito acerca de qué es materia. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y dentro de la materia nosotros tenemos dos grandes clasificaciones, sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras nosotros vamos a encontrar los elementos. ¿Qué son los elementos? Son un conjunto de átomos que tienen el mismo número atómico que se representa con la letra Z y es la cantidad de protones que hay en el interior del núcleo de un átomo. Todos los elementos químicos nosotros los vamos a encontrar en la tabla periódica y llevan el orden por el número atómico. Es importante destacar que los elementos nosotros no los podemos descomponer en sustancias más simples. Acá tenemos un ejemplo de un elemento que es el carbono, el cual tiene un Z igual a 6 y nosotros en la superficie terrestre lo podemos encontrar de variadas formas como carbón mineral y diamante. También dentro de las sustancias puras nosotros encontramos los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Son la unión de dos o más elementos que al unirse van a formar una sustancia la cual va a tener características y propiedades diferentes. Nosotros vamos a representar los compuestos mediante una fórmula química. Y sí se pueden descomponer los compuestos en sustancias más simples, que en este caso serían los elementos químicos. Acá en la imagen tenemos la formación de un compuesto bastante común, que es el dióxido de carbono. Tenemos la unión de dos átomos de oxígeno unido a uno de carbono. Y si se fijan acá, está la fórmula química, cómo se expresa la formación de ese compuesto, donde el número 2 representa el subíndice y es la cantidad de oxígenos que hay en esa fórmula química. Otro compuesto muy conocido para nosotros y que usamos a diario es el agua, H2O, donde dos átomos de hidrógeno se van a unir a uno de oxígeno. Bien. Estos compuestos muchas veces se van a unir a otros y va a haber un cambio, una transformación en la estructura interna de la materia y eso se conoce como una reacción química. Es un proceso donde nosotros vamos a romper los enlaces químicos y vamos a formar nuevas especies, las cuales van a tener características y propiedades diferentes. Las reacciones químicas se van a representar matemáticamente mediante una ecuación química. Eso es la forma de representar en forma simbólica y matemática los cambios que produce la materia. Vamos a revisar a continuación todos los componentes que hay dentro de una reacción química. Acá en la imagen también tenemos dos representaciones de ecuaciones químicas. La primera es molecular, mediante estructuras o modelos CPK, cada una de las circunferencias equivale a un átomo y tiene un color determinado. Y en la parte de abajo, en la parte posterior, está la ecuación matemática. Vamos a ir ahora viendo cada uno de los componentes principales que hay dentro de esta ecuación. En el lado izquierdo, al inicio de la reacción, se van a encontrar los reactantes. Los reactantes son los compuestos que están al inicio, que van a modificar su estructura interna y van a formar nuevas sustancias. ¿Cómo se llaman estas nuevas sustancias que están posterior a la flechita? Productos. Tienen características y propiedades diferentes
a los reactantes y se denominan productos. Muy importante destacar lo que está acá en los circulitos rojos, que son los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos en su mayoría son números enteros positivos, también pueden ser fracciones y nos ayudan a nosotros a equilibrar la ecuación química. ¿Para qué? Para poder cumplir con la ley de conservación de la materia de Lavoisier, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los coeficientes estequiométricos nosotros siempre los debemos poner delante de cada especie, jamás van al final ni tampoco en el centro, siempre delante. Conocemos aproximadamente 3 formas de equilibrar una ecuación química. Las más simples son balanceo mediante tanteo, ion-electrón y el método algebraico. En la que siempre se ocupa y la más simple es el método tanteo. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, se pone un 2 delante de la molécula de oxígeno y nosotros decimos 2 por 2, 4 oxígenos los reactantes, debemos tener la misma cantidad de oxígeno en los productos. Por lo tanto, nosotros decimos 2 oxígenos en el dióxido de carbono y 2 por 1, que está en el agua, sería 2, 2 más 2, 4. Nuestra ecuación está equilibrada. Los subíndices, como recién lo vimos en los compuestos, a nosotros nos indican la cantidad de átomos que hay en cada compuesto. 4 hidrógenos en el metano, 2 en el oxígeno y 2 en el dióxido de carbono. La flechita también indica una parte muy importante en la reacción o en la ecuación química, ya que nos dice que produce o da, es lo que produce o da del cambio de los reactantes hacia los productos. Y el símbolo o el sentido que tenga esta flecha también es muy importante. Cuando la flecha marca un solo sentido, quiere decir que esta reacción es irreversible, que de los productos no podemos ir a los reactantes. En cambio, si la flecha marcara 2 sentidos, quiere decir que esta ecuación química es reversible, que se puede volver atrás. Acá no está expresado, pero muchas veces sí, y es importante mencionarlo, el estado de agregación de los compuestos. Nosotros conocemos principalmente 3, sólido, líquido y gaseoso, pero esta vez se agrega el acuoso, donde se pone detrás de cada especie, entre paréntesis pequeños, solamente ponemos G si está en estado gaseoso, S si está en estado sólido, L si es líquido y AC si es acuoso. Ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio para practicar en sus casas, el cual van a tener que escribir la ecuación química y como yo lo hice recién, ustedes van a mencionar todos los componentes que hay dentro de la ecuación. Y la próxima clase, al inicio de esta, nosotros vamos a revisar si lo que ustedes hicieron está correcto. Bien. Ya hemos visto entonces materia, sustancias puras, elementos y compuestos. Ahora vamos a ver las mezclas. Tenemos 2 tipos de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas? Las que nosotros a simple vista podemos ver sus componentes. Por ejemplo, agua con tierra. Nosotros evidentemente vamos a mirar ese vaso y vamos a ver que el agua está arriba y la tierra va a quedar depositada abajo. O agua con aceite, también se forma una bifase y nosotros podemos reconocer los componentes que forman esa mezcla. Y las mezclas homogéneas, que son las mezclas que al ser formadas nosotros no podemos identificar los componentes que hay dentro de ella. Y ahí aparecen las disoluciones o soluciones. Van a ser mezclas de 2 o más componentes, las cuales al formarse nosotros no identificamos cuáles son las principales compuestos que están dentro de ella. Una disolución principalmente está compuesta por 2 componentes, soluto y solvente. El soluto
es el que va a estar siempre en menor cantidad con respecto al solvente, y solvente va a ser el que está siempre en mayor cantidad con respecto al soluto. Ambos van a formar la disolución. Ahora, ustedes van a observar un claro ejemplo de cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Vamos a formar una solución compuesta por permanganato de potasio, el cual lo tengo acá, y un vaso con agua. En este caso, el agua está en mayor cantidad, por lo tanto, vendría siendo nuestro solvente. Y el permanganato de potasio, que es este polvito de color oscuro, vendría siendo nuestro soluto. Nosotros vamos a agregar el soluto al solvente para formar la disolución. Vamos a observar qué es lo que sucede. Al agregar el permanganato de potasio, ¿cierto?, se va a formar una solución, la cual va a tomar una coloración morada o púrpura y queda, ¿cierto?, la solución. Como ustedes pueden ver, esta solución que nosotros hemos formado tuvo un cambio en la coloración, por lo tanto es una solución homogénea donde nosotros ya no podemos identificar dónde está el agua y dónde está el permanganato de potasio. Las soluciones pueden existir en tres tipos: sobresaturadas, cuando nosotros agregamos más soluto del que el solvente puede disolver. Un ejemplo que yo le doy a mis estudiantes es, en una taza de té, agregar 9 cucharadas de azúcar. Probablemente ese azúcar no se alcanza a disolver, va a quedar en el fondo de la taza y ese té va a estar intomable. Eso es una solución sobresaturada. Una solución saturada es cuando nosotros agregamos la cantidad precisa de soluto que puede disolver el solvente. Por ejemplo, si agregamos 3 cucharadas de azúcar, al revolver ese té va a estar perfecto para ser bebido. Y una solución insaturada es cuando nosotros agregamos una cucharada o estamos agregando menos soluto del que el solvente puede disolver. Al echar una cucharada de azúcar, ese té va a quedar totalmente desabrido y tampoco lo vamos a poder beber. Nosotros también, cuando estudiamos las soluciones, vimos que habían unidades de concentración de solución. Para poder medir la cantidad o la concentración de soluto que hay en las disoluciones, vimos unidades físicas y unidades químicas. Hoy las vamos a nombrar, pero solo vamos a profundizar una. Vimos porcentaje de masa, que mide los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Porcentaje masa-volumen, que mide los gramos de soluto que hay en ml de solución. Porcentaje volumen-volumen, que mide los ml de soluto que hay en 100 ml de solución. Vimos las partes por millón, que mide los miligramos de soluto que hay en kilogramos de disolución. Vimos la molalidad con L, que mide los gramos de soluto que hay en masa de disolvente. Y la fracción molar, que mide los moles tanto de soluto como de solvente y moles de solución. Y por último, que es la que nosotros vamos a estudiar porque nos va a servir para la primera unidad, la molaridad. ¿Qué es la molaridad? La molaridad mide la cantidad de moles que hay en volumen en litros de solución. ¿Qué son los moles? Los moles es una unidad química que mide cuántas entidades hay, que pueden ser moles, moléculas, iones de sustancia. Se mide la molaridad, tiene una unidad que es mol partido en litros. Nosotros tenemos dos fórmulas para poder calcular la molaridad. Una que es más extendida, que tiene todos los componentes dentro de esa fórmula, o una que es más resumida. La extendida dice que la molaridad van a ser los gramos de soluto partido la masa molar del soluto por volumen en litros de solución. Y la resumida, que dice que la molaridad va a ser igual a N, que es moles partido volumen en litros de solución. Vamos a ver un ejemplo, el cual nos va a ayudar a nosotros a entender cómo calcular la molaridad.
Este ejemplo dice que se disuelven 40 gramos de NaOH, que es hidróxido de sodio, en agua hasta completar un volumen de 400 ml de disolución y nos piden calcular la molaridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre le digo yo a mis alumnos que es muy importante trabajar en base a una tabla de datos. ¿Por qué? Porque con una tabla de datos vemos lo que necesitamos calcular, lo que nos entrega el ejercicio y lo que debemos transformar. Nuestra tabla de datos dice masa de soluto. Acá dice se disuelven 40 gramos de NaOH en agua hasta completar 400 ml. Lo que está en menor cantidad son los 40 gramos de hidróxido de sodio, por lo tanto ese es nuestro soluto. La masa de soluto entonces va a ser 40 gramos. El volumen son 400 ml. La problemática acá está en la unidad. Son ml y en la fórmula a mí me piden calcular en litros. Por lo tanto, yo tengo que hacer una conversión de unidades. Yo sé que un litro equivale a 1000 ml, por lo tanto, mediante una regla de 3 simples lo puedo transformar o simplemente dividir los 400 ml en 1000 para obtener la unidad de litros, que sería 0,4. El soluto es hidróxido de sodio, NaOH, y debemos calcular la masa molar. ¿Cómo se hace? Con la ayuda de una tabla periódica, nosotros sacamos para cada elemento el peso atómico. Para el sodio va a ser 23 gramos mol, para el oxígeno 16 gramos mol y para el hidrógeno 1. Al sumar estos tres valores nos da una masa molar de 40,0 gramos mol. Ahora que tenemos todas las unidades listas para llevar, ¿cierto?, a la fórmula nuestros datos. Dijimos que la fórmula de molaridad iba a ser gramos partido la masa molar por volumen en litros de solución o molaridad igual a N partido volumen en litro de solución, recordando que N es igual a gramos de soluto partido la masa molar. Si se dan cuenta ustedes, es la misma fórmula, solo que una está resumida y la otra extendida. Vamos a trabajar con la extendida. Molaridad va a ser igual a los gramos de soluto, que son 40, que es lo que nos daba el ejercicio, partido o dividido por la masa molar, que era 40 gramos mol, multiplicado por el volumen en litros de solución, que es 0,4. Eso nos da un resultado de 2,5 mol en litros. Los gramos que aparecen acá se despejan uno sobre otro y nos queda simplemente mol partido en litro. O también decir que esa solución de los 40 gramos de hidróxido de sodio tienen una concentración molar de 2,5. Ahora, nuevamente les voy a dejar a ustedes un ejemplo para que practiquen en sus casas. Para eso necesitan la ayuda de una calculadora, de una tabla periódica y su cuaderno. Calcular la molaridad de 15 gramos de cloruro de sodio, NaCl, que están disueltos en 245 mililitros de solución. Con práctica y con su tiempo suficiente van a poder hacer este ejercicio. Y la próxima clase vamos a revisar sus resultados. Bien, jóvenes, esto ha sido la clase de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan actualizado todos sus conocimientos para poder integrarnos de lleno en la próxima clase a la primera unidad, que es ácido base. Los textos que pueden descargar y les pueden servir están en curriculumnacional.cl y el mail de la clase de hoy para hacer consultas o sugerencias está acá. Muchas gracias. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.